Pues esta noche el profesor Juan Alfredo Barrio Moreno, que es catedrático de Universidad, catedrático de Derecho Romano, con un expediente académico muy importante, autor de 16 libros, 11 manuales y más de un centenar de publicaciones, va a ir a la causa. Y en la última charla vimos el efecto de todo el desbarajuste que vivimos. Va a hacer un poco un análisis de la causa, analizando algo que es también, aparte de una charla, un tributo, que es la influencia del Papa Benedicto XVI en el pensamiento actual. Avante. Bueno, primero buenas tardes a todos. Hace más o menos 15 días yo terminaba un curso de retiro y me presté voluntario, casi salto al ruedo, porque faltaba el ponente, por no sé qué circunstancias no podía estar. Y cuando llegué a casa, yo le dije, bueno, puedo dar una charla sobre Benedicto XVI. Cuando llego a casa y veo todos los libros que yo tenía de Benedicto XVI, lo primero que pensé, eres un temerario. Porque claro, intentar resumir su obra es imposible, absolutamente imposible. Pero sí que tenía en mente, más tarde que temprano, hacer un tributo a alguien que para mí ha sido, como voy a intentar explicar, muy importante, y no solo en la esfera de lo meramente espiritual, que ya de por sí ya es una esfera que para mí cubre gran parte de mi vida, sino incluso en el pensamiento, ¿no? El pensamiento moderno, cómo ha influido en tantas y tantas personas, quizá de ahí su crítica, ¿no? Voy a cambiarme de ojos. La edad no perdona. Debo de reconocer que la noticia de la muerte de Benedicto XVI me encogió el corazón. Sabíamos que se estaba apagando poco a poco, pero uno siempre se resiste a perder lo que ama o lo que admira. Sí, uno se resiste a creer que el aliento de su palabra y de su mensaje se perdía. ¿Pero de verdad se perdía? ¿Se perdía para siempre? En su novela La lentitud, el escritor Milan Kundera escribe: el grado de velocidad es proporcional a la intensidad del olvido. El olvido no cabe en la figura de un sacerdote, de un académico, de un teólogo y de un papa que tomó el nombre de Benedicto XVI, un hombre y un nombre para la eternidad. ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que nos encogió el corazón en la JMJ de Madrid, con su tímida sonrisa y sus brazos extendidos a una juventud que le aclamaba bajo una lluvia torrencial? ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que, ante la pregunta sobre cuántos caminos puede haber para llegar a Dios, contestó: tantos como hombres? ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que nos recordó que el mundo se salva por el crucificado y no por quienes crucifican? ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que sostuvo que el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres? ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que nos recordó que ser cristiano no es una especie de traje que se usa en lo privado? Como bien sabemos, muchos quisieran relegar la fe a las catacumbas, en feliz expresión de San José María Escrivá. ¿Cómo podemos olvidarnos de un papa que supo quedarse en pie y oponerse a la férrea ortodoxa que impone la ausencia de verdad en favor de un absurdo y fútil relativismo? No podemos. Al menos yo no podré nunca olvidarle. Entre las muchas cosas que aprendí de su infinita sabiduría, una se me quedó grabada en mi mente. Las corrientes que deforman la vida y la verdad no son nuevas. Surgen ya en el siglo XIX para sentarse definitivamente en la vida de los hombres del siglo XX y también del siglo XXI. Voy a poner dos ejemplos literarios. Dostoyevski, en la novela El idiota, hay dos personajes importantes: un moribundo, un joven moribundo llamado Hipólito, y el príncipe Nevsky. El primero, Hipólito, justo cuando se está muriendo, le hace al príncipe Miskin la siguiente reflexión: dicen que la humanidad se salvará por medio de la belleza, pero ¿qué belleza es la que salvará al mundo? El príncipe Miskin,
turbado ante el interrogante de la vida, solo puede callar. El nihilismo, la ausencia de fe, la soledad en la que vive, en buena medida, que es la soledad del hombre del siglo XXI, es la que le impide darle ninguna respuesta, porque belleza no hay en él, ya que Cristo no anida en él. Otro ejemplo, Sartre, en su Carta al Humanismo. Es un ejemplo que siempre me ha sobrecogido y que yo les explico a mis alumnos. Un joven es llamado a filas en la Primera Guerra Mundial. Cuando es llamado tiene un dilema. La vida es un dilema siempre. Atender a su madre moribunda o atender a su país asistiendo a la guerra. No sabe qué escoger. Es joven y no tiene experiencia. Las dos causas le sobrecogen el corazón. Y acude a un viejo profesor al que tenía respeto. Y el profesor le dice: yo no puedo darte respuestas, porque en mí la respuesta no existe. La vida no la entiendo y todo es un absurdo. Es lógico, cuando no hay principios morales a los que acogernos, la vida es un absurdo, un auténtico vacío. El relativismo se impone, y cuando éste se impone, los consejos, porque no hay verdad, dejan de existir, porque la moral deja de existir. Frente a estos dos ejemplos, frente a la pérdida de la memoria y de la herencia cristiana de buena parte de nuestra sociedad, o frente a quienes quieren reducir la fe al cuarto oscuro de la soledad, aún quedan personas que reivindican la belleza que se recoge en aquella palabra que es y seguirá siendo la expresión viva de una fe que ilumina y enseña que Dios siempre es una gozosa novedad para el hombre, porque Él nos purifica, nos acoge y nos da la vida eterna. Casi nada. En el ámbito espiritual, debo confesaros que dos personas han marcado definitivamente mi vida. La primera es San José María Escrivá de Balaguer. Él me enseñó a creer que existe un mar sin orillas. En ese mar habita Dios, pero también creo habitar yo. La segunda, cómo no, es Benedicto XVI. Ante ellos somos enanos a hombros de gigantes, como sostenía la escolástica, la vieja escolástica, cuando contemplaba a los clásicos griegos y latinos, y ellos pensaban, el hombre del año 1000, que frente al Sócrates del siglo V a.C., ellos eran unos enanos a hombros de gigantes. Benedicto XVI es uno de esos gigantes del pensamiento cristiano, porque en él vemos una ejemplaridad que nos orienta y nos promueve a ahondar en ese mensaje que nunca defrauda y en una fe que nunca caduca. Porque, como leemos en La Luz del Mundo, la fe en el Cristo resucitado brinda alegría y da amplitud. De ahí que en su obra La Sal de la Tierra, una obra que es de entrevistas, podemos leer: en el trato con Dios no hay hastío posible. Lees esto y te marca, ¿no? Tal vez pueda haberlo en algún ejercicio de piedad, en alguna lectura piadosa, pero nunca en una relación con Dios como tal. No se equivoca. Quien siente hastío en el trato con Dios es porque no siente ni conoce a Dios. Todo el mundo que hemos tratado a Dios lo sabemos y podemos dar fe de ello. En ello también consiste la fe, en saber que Dios nunca nos retrocede, sino que nos expande, ¿no? Me pregunto, ¿exagero cuando sostengo que es un gigante del pensamiento cristiano? No, no lo creo. En el breve espacio que tengo, cada vez menos, voy a intentarlo explicar por qué de mi admiración y respeto por quien en abril del 2005 accedió al solio pontificio. Si algo aprendido es que la vida de piedad y de trabajo nunca se improvisa. Así ocurre cuando contemplamos cómo ha sido la trayectoria de Benedicto XVI. En él vemos que, en primer lugar, es un hombre de fe. En la misa solemne con la que inauguraba su pontificado, dijo textualmente: mi verdadero programa de gobierno no es hacer mi voluntad ni seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él. No se puede decir mejor. Fijaros, en el programa de gobierno no quiere imponer su voluntad ni sus ideas sólidamente formadas, sino
ponerme humildemente con toda la Iglesia para acoger la voluntad de Dios y hacer que la voluntad de Dios me guíe en mis pasos. Y yo de nuevo digo, wow. Y os pregunto y me pregunto, ¿podemos decir nosotros lo mismo? ¿Es este verdaderamente nuestro programa de vida? Mejor no contestar, por si acaso. Nos basta algunos ejemplos para comentar que realmente era un hombre de fe. Uno de los libros más bonitos que yo he leído es Mi vida. Es una biografía que él escribe. En él recoge una serie de ejemplos, recoge muchos, ¿no? De los momentos más fecundos y más felices de su vida en la época en que estaba en el seminario. Cualquiera de nosotros, si nos hubieran dicho cuáles eran los mejores recuerdos que teníamos cuando éramos jóvenes, seguramente hubiéramos dicho aquel día que salimos de fiesta, aquel partido de fútbol, aquella novia que tuve o que tengo, o aquellos amigos, aquella fiesta, lo que sea. No, él no habla de fiestas, ni de películas, ni de libros. Os recojo y os digo los siguientes ejemplos, para que veáis que era un hombre de profunda fe desde los albores de su juventud. Lo que él realmente le recuerda vivamente son, uno, las fiestas litúrgicas en la catedral, la oración silenciosa en el oratorio de la capilla, la figura del cardenal Fulhaber, admiraba su dignidad con que daba la misa y su eterna piedad. Admiraba a un buen párroco, el párroco Bruce Chain, yo no sé alemán, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, quien no se limitaba a decir que él era un sacerdote que ardía, sino que él mismo era un párroco que ardía permanentemente en su interior, y eso le marcó, porque eso es lo que él era, un hombre de Dios que ardía por Dios en su interior. Y por último, me llamó mucho la atención cuando en los años 50 se estaba debatiendo el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Entonces, los teólogos alemanes, siempre los teólogos alemanes estaban en contra. Ayer, hoy, Lutero, siempre hay problemas. Con los alemanes siempre hay problemas, incluso en el fútbol. Y el teólogo Schongen, que no tengo el gusto de leerle, estaba en contra. Entonces un periodista le dijo, bueno, ¿y si la Iglesia proclama el dogma? Y Benedicto XVI recoge la afirmación del teólogo Schongen. Si el dogma fuera proclamado, recordaré que la Iglesia es más sabia que yo y debo fiarme más de ella que de mi erudición. Claro, ahí no hay soberbia, ahí hay fe. Eso es lo que le llama la atención. De alguien que sabe que no es nadie, por muy erudito que sea, ante la Iglesia. Eso es un obrar cristiano, eso es un obrar de verdadero católico. Así es como yo creo que deberíamos de obrar todos, ¿no? Dejarnos. Yo me digo que cuando algo no lo entiendo muy bien, lo que diga la Iglesia, me acojo a ello. Otro ejemplo significativo de que era un hombre de fe. En las últimas conversaciones, en el libro de últimas conversaciones con el periodista Peter Sewell, que tiene 3 o 4, le pregunta, ¿y la noche oscura usted cómo lo ha pasado? Como tantos santos ha habido. Dice, quizá no sea lo suficientemente santo para haberme envuelto en tamaña oscuridad. ¡Jo, qué ejemplo de humildad! Él no se ve suficientemente santo, por eso no ha tenido una noche de humildad. Pero dice a continuación, eso sí, cuanto más cerca estoy de su rostro, tanto más fuertemente me percato de cuántas cosas he hecho mal. Claro, porque Jesús es nuestra brújula, es nuestra conciencia. Contra Él no podemos ser, el engaño no puede. Solo Él es la verdad, el camino y la vida. Vemos a su vez que es un hombre de una gran cultura. En él pasan infinidad de autores, desde Virgilio a Terencio, desde Bernanos, Claudel, Mauriac, Piper, pasando por San Agustín, San Buenaventura, Guardini o Martin Buber. A él yo creo que le pasa lo contrario que al Principito. Él llega a conocer la verdad de las cosas no desde la sencillez, sino a través de los libros. Pero esos libros le susurran, yo creo que con el Espíritu Santo, el efetá, ábrete. Le abrieron la fe, como a tanta gente, ¿no? Creo que le ha ayudado. En el fondo coge el lema de San Agustín, creo para comprender, comprendo para creer. A su vez vemos que es un hombre de una profunda humildad. Una humildad que traslada al papado. Cuando le pregunta Peter Sewell, ¿qué es un papa?
La contestación dice, el Papa es un simple mendigo de Dios. ¡Wow! Realmente nosotros nos sentimos mendigos de Dios. Y lo dice él, cabeza de la Iglesia. Claro, y enseguida nos viene Gálatas. No soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. O San Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Desde luego, en Benedicto esto se hizo verdad, ¿no? Pero también asume las palabras de Bernardo de Carvalho. Recuerda que no eres el sucesor del emperador Constantino, sino el sucesor de un simple pescador. Yo recuerdo cuando don Pablo Cabellos, de eterna memoria para mí, me comentó que la había conocido en Murcia y recordaba su mirada amable y su voz llena de candor. Un hombre de tanta erudición, y estaba, decía, en una esquina, como pasando por allí. Y todos sabían que era posiblemente el teólogo más importante del catolicismo. Y otro ejemplo, muy breve, sus renuncias. Renunció a ser catedrático, que es lo que más quería, porque le llama a Pablo II para que esté con él. Y luego renuncia, por conciencia, al privilegio de ser papa, al papado. ¿Cuál era su lema episcopal? Cooperador de la verdad. Siempre estuvo cooperando, luchando por la verdad, cooperando por la verdad. Y un último ejemplo. Yo recuerdo ese comentario que se hacía, que en el Concilio Vaticano Hans Küng iba con un coche deportivo rojo y él iba con una bicicleta. Dicho todo. Todos sabemos lo que es Hans Küng y lo que es Benedicto XVI. Y por último, vemos que es un hombre profundamente calumniado y profundamente incomprendido. Y las calumnias vienen fundamentalmente porque se le atribuye afirmaciones que nunca dijo. Dos ejemplos sangrantes, profundamente sangrantes. El discurso de Ratisbona. En él, Benedicto XVI recoge un texto del profesor Thomas Curry, que a su vez cogía un diálogo, el que tuvo Manuel II, paleólogo, con un persa culto, hablando sobre el Corán y la Biblia. Manuel II le recrimina muy duramente al persa culto lo siguiente, textualmente: Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente y de no recurrir ni a la violencia, ni a las amenazas. Y Benedicto XVI apostilla. La afirmación decisiva es no actuar según la razón, es contrario a la naturaleza de Dios. Esto se tomó para decir que Benedicto XVI atacaba al Corán, nada más lejos. Incluso llega a decir que las palabras de Manuel el Paleólogo eran muy duras y posiblemente injustas. Pero se dijo que esas palabras que él saca de Thomas Curry eran suyas y se sacó de manera maliciosa. A este respecto me gusta la anécdota de Chesterton, que está en Herejes, cuando con mayor ironía que Benedicto XVI le dice a un falso sacerdote: usted atacó la razón, y eso es de mala teología. Qué grande era Chesterton, y no menos grande Benedicto XVI. Yo creo que los grandes siempre se cogen de la mano. Y por último, el discurso que a mí me dolió profundamente como docente en la Universidad de la Sapienza. Iba a dar un discurso y 77 profesores hacen un manifiesto en contra de su persona y 150 alumnos se encadenan en el rectorado. ¿La razón cuál era? Que según ellos, Benedicto XVI había dicho en un escrito: en la época de Galileo la Iglesia permaneció mucho más fiel a la razón que el mismo Galileo. El proceso contra Galileo fue razonable e injusto. Mentira, no lo dijo él, lo dijo un filósofo de la ciencia llamado Feyerabend. Eso lo recogió Benedicto XVI para decir que se había equivocado. De hecho, la Iglesia lo rehabilitó estando como prefecto de la fe Benedicto XVI. Pero el mal siempre ataca al bien, la eterna lucha. Pero fijaros qué respuesta cualquiera de nosotros, yo mismo, conociéndome lo temperamental que soy, hubiera cogido. No digo que como Johnny cogió su fusil, pero casi. Al menos el fusil de la parábola lo hubiera cogido. ¿Qué dijo el Papa? Si un Papa no recibe más que aplausos,
debería preguntarse qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo bien. Pues en este mundo el mensaje de Cristo, empezando por Cristo mismo, es un escándalo. Siempre encontrará oposición y el Papa será inevitablemente signo de contradicción. Es un rasgo que le incumbe. Fijaros qué humildad supo encajar el golpe, con qué galanía. Solo un hombre humilde, para mí un hombre santo, un hombre de Dios es capaz de responder así. Por eso me pregunto si yo soy un hombre de Dios, porque yo no respondería así. Claro, ante esto yo me pregunto, ¿por qué de su rechazo? A mi juicio, porque siempre buscó la verdad a la luz del Hijo del Hombre rechazado y resucitado. Nunca en otros términos, nunca transigió. Algunos nunca se lo perdonaron. A nivel público, me gustaría destacar su titánica lucha frente a la dictadura del relativismo, cuyo lema bien pudiera ser: mi conciencia es infalible, yo nunca me equivoco. De nuevo, la literatura sale a nuestro encuentro. En una novela, El mundo feliz, de Aldous Huxley, este nos enseña que el rasgo que caracteriza la modernidad es la falsedad. La falsa realidad y la falsa sexualidad conducen inexorablemente a una falsa verdad, porque todo, en cierta medida, es negociable y, por tanto, relativo, hasta el punto que Benedicto XVI llega a sostener. Cito textual: está a la vista que el concepto de verdad ha caído bajo sospecha, porque para el hombre moderno la fe cristiana, por atribuirse validez universal, adolece de tres defectos: es falsa, es inmoral y es peligrosa. Y de nuevo le cojo la mano a Chesterton en Herejes. Este nos deja una reflexión para la eternidad también. Nos gusta hablar de libertad, de progreso y de educación. Es una trampa para evitar hablar de lo que es el bien. No decidamos lo que es el bien, perfecto, pero no dejemos de considerar bueno el hecho de no hacerlo. Esto es lo que pasa hoy en día. No podemos definir lo que es bueno porque decimos que lo bueno es relativo. No podemos decir que existe la verdad porque la verdad es relativa. Ahora bien, como diría Chesterton, pero no podemos decir que no definir lo que es verdad y lo que es bueno, eso es bueno. La ausencia de definición nunca puede ser buena, porque nos lleva al relativismo, lo que es lo mismo, al absurdo, al vacío. Y el vacío siempre nos conduce a la soledad. Y nos decía Nietzsche: no olvides que cuando miras al diablo, él también te mira a ti. Y el diablo siempre gana el ajedrez. Fijaros un ejemplo de lo que yo estoy diciendo de ese relativismo. Lo último que he leído es que de las dos universidades que yo hasta ahora consideraba muy prestigiosos, nada menos que Oxford y Cambridge, han prohibido el término hombre. No sé si ya lo habrán sustituido por fluido, por flor, por no sé. Pero han prohibido que los textos... Bueno, en la universidad a mí me dicen que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo. Yo ese lenguaje me lo paso por el forro de la chaqueta. Soy pudoroso porque hay señoras. Sin duda, lo políticamente nos convierte en centinelas de la nada. ¿Qué bien vamos a custodiar si el bien no existe? Si todo es relativo. Por eso somos centinelas de la nada. Nos dedicamos a guardar la nada, la mentira más absoluta. Como bien sabemos, el relativismo parte de una premisa. Hay pluralidad de valores. Y todos los valores son contextuales, culturales y, por tanto, relativos. Es decir, absurdos. Porque cada uno tiene sus valores. Al ser relativos, la verdad es coyuntural y es paradoxal. Esto lo creen mis alumnos. Mis alumnos me dicen: no, la verdad no existe. Cuando les pregunto: ¿ustedes creen que la verdad no existe? No, no existe. Entonces, si yo les pongo un 7, ¿por qué no protestan? Y me dicen que es un 10, si mi nota es relativa. Y si no existe la verdad, ¿por qué nos metemos con los chicos del Ku Klux Klan que consideran que un negro es inferior a un blanco? Pues no me lo había pensado. Es que el problema es que no se lo hubiera pensado, es que el problema es que usted no piensa. Claro, les dices esto, se quedan un poco así como asustados, no saben si yo estoy más allá que para acá, pero creo que es necesario decirles esto, que la verdad existe, porque existe el hombre y el hombre es verdad. Y la dignidad es verdad. Y la igualdad es verdad, y la fraternidad es verdad, porque no son ideas que instauró la Revolución Francesa, la Revolución del Terror. No, eso es otra mentira, otro eslogan. Esos son valores, virtudes propias del cristianismo. No me gusta hablar de valores, me gusta hablar de virtudes. El cristianismo habla de virtudes, no de valores. Pero como todo se distorsiona,
Una vez más, Benedicto XVI, miro el reloj y me agobio. Benedicto XVI aclara las cosas. Dos reflexiones para el recuerdo. El relativismo se ha convertido en la auténtica religión del hombre moderno. Es verdad, es un dogma, y dogma, recuerden que dogma significa doctrina, a la que no se puede renunciar, y si renuncias, eres un perseguido. Anatema sí. Desde luego yo nunca creceré en el ámbito del funcionariado académico, no me importan los cargos, pero como mentalidad, desde luego, si alguien piensa que yo voy a ocupar un cargo académico, es que no vive en este mundo. Y segunda afirmación, el relativismo no es tolerancia, es rendición, dice Benedicto XVI. Sí, nos lleva a la rendición, porque nos hace creer que no hay nada por lo que valga luchar o arriesgar. Pero lo peor, como dice Benedicto XVI en su libro Raíces, es que este relativismo ha entrado en el seno del cristianismo y pone una serie de ejemplos como Paul Kirchner, yo pondría otros ejemplos en España, como Estamayo, Paola, etc., ¿no? Donde Paul Quinter hace la siguiente reflexión. ¿Podemos llegar a pensar que Cristo tiene el mismo valor que otros profetas o semiprofetas como Buda, Mahoma, etc.? Y termina diciendo sí, con un par. Y esto cristiano. Claro, Benedicto XVI niega esta tesis y nos ilumina una vez más. Dice, la niega porque es contradictoria. Dice, hombre, si no existen fundamentos, el relativismo tampoco puede ser fundamento de la nada. Porque cuando no hay nada, el relativismo también es una nada. Porque vamos a creer en la nada. Segundo, la niega porque es falsa. Porque, como he dicho, existen valores. Y eso es innegociable. Que existen valores en cualquier sociedad y en cualquier persona. Y por último, porque es contraproducente. Si no hay verdad, no hay diálogo, porque se dialoga para alcanzar una verdad, no para comentar cómo está el tiempo. Eso no es un diálogo, eso es una cháchara. Pero se dialoga, como vemos en los diálogos de Sócrates, para alcanzar siempre una verdad. Si no hay verdad, no hay ciencia. Y entonces la universidad debería desaparecer o cerrar. Para lo que nos está conduciendo, mejor cerrar. Nos recuerda que la evangelización cristiana no predica la secularidad, Benedicto XVI, sino la trascendencia. Nos recuerda que para el cristiano, Cristo es la revelación, el verbo hecho carne. ¿Se puede compartir la verdad de fe, de esta fe, con otras religiones? ¿De verdad que lo creéis? Porque yo, desde luego, vamos, ni de coña, con perdón. Cuando leo, pienso y entiendo que el cristiano débil, como el pensador débil, acaba convirtiéndose en un cristiano rendido. Es un cristiano sin raíces, como lo está Europa, que ha perdido sus raíces cristianas porque ha sustituido la fe y la verdad por la tecnología, por la multiculturalidad, por el iPhone último modelo, el crucifijo de las escuelas por la bandera del arco iris. Y creedme, yo en estos cambios no me acojo, porque no estoy dispuesto a cambiar mi Biblia por el último iPhone, por mucho maravilla que sea. No estoy dispuesto. Sí, no cabe negarlo, Europa se fagocita. No cabe duda, Europa, al relativizar sus raíces, se avergüenza de ellas, hasta el punto de desear que éstas desaparezcan del mapa mental de sus ciudadanos. Y cuando nos avergonzamos, vilipendiar la fe ya no es delito, y mucho menos pecado. Lo que constituye delito, eso sí, es atentar contra otras culturas o contra otras religiones, nunca con las cristianas. De nuevo, en Sin Raíces dice el Papa Benedicto XVI, gracias a Dios, si atacamos a la fe de Abraham, eso es delito. Gracias a Dios, si atacamos a la fe de los musulmanes, al Corán, eso es delito. Pero si atacamos a la fe de Cristo, al Cristo resucitado, eso es libertad de opinión. Y si decimos lo contrario, nos convertimos en los fundamentalistas. Gran verdad. Todos lo sabemos y todos lo hemos vivido. Aún recuerdo cómo Crae, un cantautor, en un programa de televisión, puso mantequilla a un crucifijo y lo metió al horno. No pasó nada. Creo que un poco más y sale a hombros. ¿Cómo hacer frente a este relativismo? Dice Benedicto XVI. A través de la verdad. Proclamando la verdad. Decía Camino, San José María en el punto 301 de Camino, un secreto a voces,
Esta crisis mundial son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Es verdad, nos falta santidad y nos falta el arrojo suficiente para proclamar sin miedo alguno que Dios es la verdad. El cristiano se asusta. Hombre, esto no se puede decir, ¿por qué no? Si eso es lo que el galón más preciado que una persona debería sentir. Ser cristiano y no admitir la mentira. Romano Guardini, su libro El Señor es una joya, por lo menos para mí. Sale a nuestro encuentro para decirnos: yo tengo que aprender a hacer no algo diferente, sino lo que debo hacer, a pensar no algo diferente, sino la verdad. No es nada fácil, ni resulta cómodo, cuesta trabajo y exige fe, infinita fe. Pero claro, si no decimos la verdad es que no tenemos fe. Porque si no decimos que la verdad nos conduce a la vida eterna, entonces ¿qué vamos a proclamar? ¿Que ganó el Madrid ayer o antes de ayer a Liverpool? Y con eso vamos a conseguir algo más que un goce temporal para los que somos merengues. Sí, debemos saber, como leemos en el Apocalipsis, que el Cordero siempre será más fuerte que el dragón. Pero para ello debemos acoger las palabras de San Agustín. Despierta, hombre, que Dios se ha hecho hombre por ti. A veces que vivimos tan aletargados que no somos conscientes que Dios se hizo hombre y aún más, se hizo un migaja de pan para que lo podamos recibir todos los días. Porque vivimos en ese miedo o en ese aletargamiento, en ese aburguesamiento que nos impide confesar nuestra fe. ¿Y qué es lo que impide confesar nuestra fe a mucha gente, incluidos los cristianos? Dos cosas, dice Benedicto XVI. La primera la dijo Nietzsche con una claridad meridiana. No hay que atacar la verdad porque eso es complicado, sobre todo en el siglo XIX. Hay que atacar la moral. Decir que la moral cristiana es un crimen capital contra la vida. ¿Por qué? Porque es una moral de prohibiciones. Y no es verdad, es una moral de gozo. El gozo de sentirte cristiano. Todo el mundo que después de una época dilatada sin confesarnos, nos hemos confesado y hemos sentido el gozo profundo de saber que Dios te ha redimido del pecado. Ni fiestas, ni nocheviejas comparado con ese gozo. Yo lo he experimentado, por eso hablo de ello, sin rubor ninguno. Y segundo, la fe, la segunda crítica que se nos hace es que la fe es mera superstición porque la ciencia siempre la supera. Y la fe, como sabemos, no es un mito, porque se ampara en la razón. De hecho, la ciencia nunca podrá aportar al hombre las preguntas que más le preocupan. ¿Quién soy? ¿Quién creó el mundo? ¿Si el azar o Dios? ¿Si el hombre es materia o tiene alma? Y si hay alma, desaparece con la muerte. La fe siempre nos interroga. Escojan en ese libro que yo tanto recomiendo, Hogar Buzoar, en el capítulo 6 de San Juan, un alumno le pregunta sobre la Eucaristía y no le sabe dar respuesta. Esa duda le llevó a abrazar el catolicismo. Y era presbiteriano, pastor presbiteriano, Tela. Ríete tú de los luteranos con comparado. A nivel de fe, voy mirando continuamente a la hora y diciendo, me está guillotinando. Me gustaría sacar algunas cuestiones importantes. Primero, su visión cristocéntrica de la fe. Le influye mucho el libro del Señor de Guardini. A mí también me ha influido, un gran libro. Claro, él dice, a partir de ahí, en mi vida, comprendió que la verdad del cristianismo no es la verdad de una idea, es el encuentro con un hecho histórico, el encuentro con Dios. Es una visión que repite continuamente, ¿no? Dice textualmente, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona que orienta y otorga horizontes a nuestras vidas. Gran escándalo, efectivamente. Y dice, porque la fe es dejarse sustentar por lo invisible. De nuevo digo yo, gran escándalo. Pero os pregunto, ¿lo es para nosotros? Esa es la respuesta que tenemos que tener. Para el mundo moderno ya sé que es un gran escándalo, pero para un cristiano no debería serlo. Segundo, cuestión que quiero plantearos. En el ámbito razón y fe.
Planteo dos ideas claras. Dice, la razón sin la fe se automutila, porque el hombre se deshumaniza. Solo tenemos que ver lo que fue el comunismo. Bueno, o lo que dijo Lutero. Alguno piensa que fue un gran personaje del cristianismo. Yo desde luego lo cuestiono. Fijaros la frase de Lutero, para enmarcar. La razón es la prostituta del diablo. Y yo me quedo petrificado que haya gente todavía que se considere luterana. La razón es la prostituta del diablo, con lo cual tú, Lutero, carecías de luces. Es lo que yo le hubiera dicho, careces de razón. Y la segunda que dice, la fe sin razón nos puede conducir al fideísmo y al fanatismo. Y lo vemos muchas veces. Tercero, su amor profundo por la liturgia. De nuevo, el espíritu de la liturgia de Guardini le influyó mucho. Dice en mi vida, la liturgia es el fundamento de la vida. Sin esta, la vida se seca. No ya de la vida de la Iglesia, sino de nuestra propia vida. En Luz del Mundo dice, la Iglesia se hace visible a los hombres en muchas cosas, pero el lugar donde más se la experimenta realmente es en la liturgia. Eso sí, tengo que acordar porque si no, no llego. Dice, hay que celebrar la liturgia de forma digna. Dice, porque la liturgia no es un show, no es un espectáculo en el que necesite de directores geniales ni de autores de talento. La liturgia no vive de sorpresas simpáticas, de ocurrencias cautivadoras, sino de repeticiones solemnes. Lo importante de la liturgia no es lo que hacemos, sino lo que allí acontece. En el rito se manifiesta la santidad de Dios, no la del sacerdote. Yo recuerdo este verano que me quedé sorprendido leyendo una de estas revistas digitales donde se ve un sacerdote en Italia con una colchoneta celebrando la Eucaristía en la playa, también con un padre. Y yo, claro, me escandalicé. Él, como bien sabéis vosotros, era amante profundo de la liturgia tradicional. Decía, si la Iglesia ha vivido 2000 años con la liturgia con la que se hace visible la palabra y la crucifixión y resurrección de Cristo, ¿por qué la vamos a cambiar? No rechazaba el orden nuevo, pero tampoco la liturgia tradicional, tema controvertido, pero que Benedicto XVI sí que lo tenía claro. Segundo, tercero, la mala interpretación del concilio. Él dice algo muy claro. Al concilio se ha interpretado mal porque se lo ha interpretado a la luz de los medios de comunicación y a la luz de aquellos que no han leído los textos, sino que han ido más allá, han ido a lo que ellos entendían que era el espíritu del Concilio Vaticano II, lo que ha conducido en ambos casos a la deformación del concilio. Cuarto punto, que ya me queda poco, solo 5 minutos y me sigo agobiando. Un tema muy importante. El Cristo de la fe y el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Que sobre esto se ha escrito mucho en los últimos tiempos, y no solo del siglo XX, ya Bullman en el siglo XIX, Harnack, etc., ¿no? Pagola en este país. Yo creo que por eso escribió Jesús de Nazaret. Es decir, se llega un momento en donde se dice, no, existe el Cristo histórico que no tiene nada que ver con el Cristo de la fe, eso casi es un ámbito medio mitológico. De hecho, no hay que hablar de milagros, hay que hablar, bueno, de signos y tal, pero no, eso no es exactamente así. Y claro, Benedicto XVI escribe para decir, esto no es así. Dice Benedicto XVI, porque Cristo no dijo yo soy la costumbre, soy la cultura, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y digo, ahí lo has clavado. Y es curioso que por eso se llega a algunos, cuando se hace una mala interpretación de la fe, que dicen, yo creo en la Iglesia, yo creo en Cristo, mejor dicho, dicen en Jesús, no en Cristo. Jesús, hombre, un tipo majo que hablaba muy bien, el sermón de la montaña, pero no creo en la Iglesia. Y dice ante esto, en la Iglesia vive la palabra de Dios y la palabra de Dios resuena en su Iglesia. Y dice algo que es muy cierto, la Iglesia no se puede vivir en soledad, se tiene que vivir en comunidad. Por un ejemplo que no me puedo olvidar.
recibe a una comisión de sacerdotes de obispos latinoamericanos. Y estos le comentan que a uno de ellos le había ido una comunidad a darle las gracias por toda la solidaridad que habían tenido, el buen rollete y tal, ayuda económica, pero que abandonaban y se hacían evangélicos porque ellos necesitaban una fe y no una ONG. Y yo dije, qué gran verdad. Qué gran verdad. La Iglesia no puede ser una ONG. La Iglesia o explica al Cristo resucitado o es otra cosa. O es otra cosa. Y lo saca, me conmovió. Y luego dice, para terminar, tenía más, pero bueno, ¿cómo podemos comunicar la fe en tiempos difíciles? Dice, la historia nos enseña que no han sido las estrategias de despacho las que han dado respuesta a estas situaciones, sino aquellas personalidades tocadas por el Espíritu Santo. De ahí la importancia de los carismas, de ahí la importancia de los hombres de fe. Yo siempre tengo en mente ese libro que leí hace años del cura de Ars. Cuando llegó, lo primero que pidió era una iglesia que no iba a nadie. Es, dame todos los dolores del mundo, Señor, pero que mi iglesia se llene. Él siempre estaba horas y horas esperando en el confesionario que aquí llegara. Al final la parroquia estaba llena y cuando murió, todo el mundo, toda la Francia estaba representada en su entierro. Había cautivado su ejemplo. La vida de los santos siempre nos ayuda a adquirir una fe de primera mano. A mí me ha ocurrido con San José María, a otros le ocurrirá con otros santos, pero siempre nos tenemos que acoger a alguien que nos ilumine en esas noches oscuras que tarde o temprano todos tenemos, ¿no? Para no caer en el aburguesamiento y sobre todo para no caer en la maledicencia, ¿no?, a la que tan acostumbrados estamos. Espero no haberlos aburrido, sé que no, porque soy un crack, y hasta la próxima. Gracias. Se abre el turno de preguntas. Quería preguntar, ¿no le parece a usted que el relativismo es el peor mal que está existiendo ahora y que va contra el hombre como un toro con sus cuernos, por decirlo así? Va contra el hombre y es una fuente de muchas bocas, pero todas envenenadas. Porque claro, cuando no hay verdad, pues todo es lícito. Se llame ideología, se llame lo que sea. Por aquí, ¿no? El bien existe y se llama Dios, y el mal existe, es el diablo, y su reflejo es el relativismo. El relativismo lo que hace es homogeneizarnos, convertirnos todos en seres grises, pero seres sin pensamiento, porque el único pensamiento es el pensamiento único. Y cuando solo hay un único pensamiento, no hay pensamiento. Porque el hombre es individuo que tiene capacidad de pensar, de gozar, de sentir. Y el pensamiento único nos impide, nos fagocita como seres humanos, hasta tal punto que nos quiere uniformados. En el ámbito académico, que es donde más nos tendríamos que mostrarnos rebeldes y mostrar nuestra propia, nos lo quieren impedir. Conmigo no podrán. Es el único lema que yo cojo de la Segunda República. No pasarán. Por mí no pasarán. Me mantendré hasta que Dios me llame en mi creencia. O hay verdad que transmitir o no hay vida que transmitir. O hay verdad que transmitir o no hay vida que uno pueda sentir. Porque mi vida no la puede pensar otro, ni la puede hacer otro. Por mí. Yo solo me achanto ante una cosa. Y es ante Dios. Y ante su iglesia que la representa. Porque sé que es verdad. Si no, comamos y bebamos, que decía el bueno de San Pablo.
Y efectivamente, o somos conscientes de que el relativismo, con la ideología de género y con toda esta basura que nos están invadiendo, o somos conscientes que tenemos que luchar contra eso por dignificar al ser humano, más allá de que uno sea cristiano. Porque esta no es una voz solo del cristianismo. Pero cuando se le atacaba durísimamente a Benedicto XVI, se le atacaba porque él era uno de los diques de contención del relativismo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Contra él no podían. Sabían que personajes que estaban en las antípodas, filósofos españoles ateos declarados, como Gabriel Albiac o Bueno, ya muerto, eran admiradores profundos de Benedicto XVI por su intelecto. Y ellos piensan exactamente igual, que el relativismo conduce a la nada al ser humano. Tiene usted más razón que un santo. Ya para lecturas voy a hacer también un comentario. A ver, ¿se hace ruido o no? Vamos a ver, el profesor Obarrio ha dicho todas las cosas que ha dicho y me parecen estupendas. Yo querría poner... No admitiría lo contrario. Hombre, te expulso de aquí. Entonces, yo lo que querría es poner unos subrayados. A mí me parece que es importantísimo en el pensamiento de Benedicto XVI una cosa que has dicho tú, que es su fe en la razón, por lo tanto en la ciencia, y su fe en Jesucristo. Y esos dos caminos son los que él está convencido que llevan a la verdad. Esto lo has dicho más o menos con las mismas palabras, pues así. Pero me parece que esto es importantísimo. Y esto es lo que le permite él estar en diálogo con toda la gente que se le ponga por delante. Porque como no tiene miedo a la razón y está muy seguro de la fe y sabe que no se trata de imponer la fe, sino de manifestar la convicción que uno tiene apoyada en la razón, porque precisamente las cosas que nos han pasado de fundamentalismo también en la Iglesia Católica y sobre todo en el Islam, pues manifiestan eso, que la fe sin razón pues lleva pues, a la violencia y estas cosas. Entonces, este me parece que es un acento muy importante. La fe en la razón, porque viene de la misma fuente, somos criaturas de Dios y nos ha dado un intelecto. Y la fe en Jesucristo. Estas dos cosas me parece que es algo que marca profundamente el pensamiento de Benedicto XVI. Que puede hablar con todo el mundo por eso, o sea que no tiene, aunque han ido a por él en algunas circunstancias, la Sapienza, Ratisbona, etc. Aunque han ido a por él, han ido porque han querido ir a por él, pero él no tiene ningún problema de hablar con quien sea, sin querer imponer su pensamiento, simplemente exponerlo y el que quiera cogerlo, que lo coja. Y después me parece que quizá esto ha salido, bueno, quiero decir que con esto hay un ir adelante, o sea, ahí no es hasta aquí hemos llegado, sino que está abierto el pensamiento de cristiano al futuro. Si alguien quiere conocer la verdad, nosotros diremos la verdad que conocemos y el que haga lo que quiera. Pero está abierto, no es una cosa de pum, pum, no, yo por aquí no paso y punto. O sea, que hay que, o sea, en las condiciones personales, en la conducta personal, sí, evidentemente hay un por aquí no paso. Pero en el pensamiento, pues si usted no quiere eso, pues esto es lo que yo digo. Y después me parece que es muy importante también la belleza, no solo es positiva, que la tiene, o sea, que sabes poner las verdades con una belleza que te derrites, o sea, que es una maravilla, ¿no? Decir, oh, qué bonito es esto, o sea, además de verdadero, es que es bonito, ¿no? Pero no solo en la exposición, sino que la verdad, la bondad, la belleza, son
equivalentes, es una cosa poliédrica. Entonces, como ahora está la gente muy empeñada en que no existe la verdad, quizá, y sobre todo con la gente joven, lo que más, bueno, el amor me deja también, lo que más atrae es la belleza. Entonces, en nombre de la belleza, de la verdad y de todo, me callo porque si no me vais a hartar, os voy a hartar ya. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, y creo que lo hablábamos antes. Y si la verdad no existe, no hay verdad, tenemos un problema. No se oye. Está apagado. Que decía que lo hablaba antes de comenzar con Alfredo, que como sociedad tenemos un problema. Si la verdad no existe, la libertad tampoco. Y eso creo que merece un análisis muy serio, porque entonces estamos viviendo una dictadura. Sí. Bueno, que estamos viviendo una dictadura. Hoy escuchaba yo un cantante mítico español de los 70, Ramoncín, diciendo las canciones que se cantaban entonces no se podrían cantar hoy en día. Y lo dice alguien que no es precisamente una persona de misa diaria, todo lo contrario. Y es un hecho, ¿verdad? No existe libertad, existe miedo. Miedo a decir las cosas, profundo miedo. De hecho, se ha creado un doble lenguaje, yo lo veo en la universidad, el privado y el público. Lo que decimos en privado no nos atrevemos a decir en público. Bueno, yo sí, porque yo estoy más allá del bien y el mal, ya me lo digo. Pero la gente tiene miedo a decir lo que piensa. Yo tengo una compañera que me dice, ten cuidado con lo que dices. Yo digo, si lo razono, ¿por qué tengo que tener miedo? Y hoy no hay libertad. No hay libertad. Porque como te salgas de lo político, o una de dos, o te encasillan con una etiqueta de fascista para arriba. Yo les digo a mis alumnos que como yo estoy a la derecha de Gengis Khan, me da igual. Y entonces ya corto. Pero o te encasillan de extremista, no sé qué, o simplemente te envían al exilio interior. Es decir, no vas a poder tener un cargo, no vas a hacer una vida, no vas a estar en la vida pública. Hay un manifiesto, el manifiesto Harper, escrito en Estados Unidos hace un par de años, donde está generalmente de gente de izquierdas, de Chomsky a lo más florido. En España lo firmó desde el ministro de Cultura con Zapatero a Sabater, donde se dice que en los medios de comunicación se está censurando y echando a la gente por no utilizar o bien el lenguaje políticamente correcto o bien por ser incorrectos políticamente en sus apreciaciones. Es decir, nos están marcando el camino. Y esta dictadura es mucho peor que cualquier otra dictadura, porque esta es una dictadura que no tiene una cara feroz. Nos la venden de manera con papel muy bien engalanado. Pero el resultado es el mismo. El que tú no puedes salir a la calle a decir lo que piensas, porque enseguida te señalan con el dedo. Y eso es muy grave. O te dicen, bueno, claro, como tú tienes opinión, porque como tú opinas porque eres católico, ¿y qué pasa? ¿Que los católicos no podemos tener opinión? ¿Solo los ateos, como les digo yo? Porque el ateísmo también es una forma de pensar. O no te condiciona ser ateo. A ti no condiciona ser católico. A ti no te condiciona ser... pero ya es otra etiqueta. Aquí están los católicos. Es algo tremendo. Muy bien. Si no hay más preguntas, agradeceros y convocaros para el último jueves de marzo, que tendremos la siguiente charla del Grupo Copérnico. Gracias.